Habla Coer17 de Team Juami desde Chile y hoy vengo con un nuevo video de historias. ¿Ya? Hoy vamos a tratar la historia que la he titulado de esta manera, como Historia Coer17 desbloqueo de consolas y celulares. ¿Ya? Es la historia a través de toda mi vida de cómo he hecho el desbloqueo de diversas consolas y también desbloqueo de celulares. Cuando me refiero a desbloqueo es a ruteo, en palabras simples. Y también la instalación de sistemas operativos como NetHunter en celulares. Así que vamos a hablar todos esos detalles. No nos vamos a involucrar tanto en detalles técnicos, pero el concepto global que quiero dar a conocer con esto es que el desbloqueo de consolas es hacking como tal, ¿ya? Y requiere de conocimiento, ingeniería inversa, ¿ya? Y para descubrirlos claramente, y también requiere de un conocimiento avanzado en algunos casos para realizar el desbloqueo de las consolas, ¿ya? Así que también podríamos decir que esto sería uno de mis primeros pasos en el ámbito del hacking. Así que vamos a ello, pero antes comentarles que todos estos videos como este, ya de teoría, historias, consejos, etcétera, van a quedar acá en el canal de YouTube. Por otra parte, todos los videos tutoriales prácticos van a quedar acá en el canal de Odyssey. Por otra parte, si les gusta mi contenido y quieren apoyarme, pueden realizar una donación a través del PayPal con el objetivo de poder comprar una cuenta de Hackthebox para que podamos empezar a resolver máquinas. Con tan solo $1 de cada uno de ustedes podríamos comprar esta cuenta. Por otra parte, también me pueden apoyar en mi canal de videojuegos llamado Gico Gamer y en mi canal donde doy consejos para Chile y el mundo llamado Chile en Pelota. Y me falta lo último decirles que tengo mis cursos en este momento en oferta, que es el curso de cómo iniciarse en Hacking Coer17, donde enseño muchas de las ramas del hacking, desde un nivel básico hasta un nivel avanzado. También el curso Hacking Web Coer17, donde enseño a hackear páginas web desde un nivel básico hasta un nivel avanzado, utilizando herramientas automatizadas y también enseñándoles la explotación manual. Cada uno de estos cursos cuesta $150, sin embargo los tengo en este momento en oferta a $50 cada uno. Eso es por cupos limitados, ¿ya? Por otra parte, decirles que también tengo la tesis de seguridad informática Team Juami, creada por Coer17, donde enseño muchas, que yo le llamo teoría práctica, o sea, conceptos teóricos que debes comprender para aplicarlos y que tu explotación sea mucho más exitosa, ¿ya? Así que estos 3 PDF los pueden descargar de manera totalmente gratuita desde el Discord, específicamente en el área de anuncios. Ya con esta larga introducción, vamos a lo que nos interesa. Entonces, vamos al desbloqueo de consolas y celulares. Que quede claro que todo esto inicia antes de que yo inicie mis primeros pasos en el hacking, ya como tal, ya. Aunque esto podríamos decir que es hacking, pero normalmente muchas personas hacen la diferencia y dicen que esto no es hacking y que en realidad aplicar otras cosas de ciberseguridad sí sería hacking. Así que, pero que quede claro que en este caso el desbloqueo de consolas como tal requiere conocimientos de ciberseguridad, ya mucho más en el aspecto de descubrir las vulnerabilidades. Vamos al primer punto. Los videojuegos son mi hobby, como el hacking, ya como siempre lo he mencionado. A mí me encanta mucho jugar videojuegos y también me encanta mucho el hacking. Otro de mis hobbies también es hacer 4x4 en vehículo real, ya ir al cerro a hacer 4x4, también hacer 4x4 con autos a escala, ya vehículos 4x4 pero a escala. Así que, pero uno de estos grandes hobbies que más aplico es el hacking y jugar videojuegos. Dentro de eso no tenía mucho dinero y es por eso que tuve que decidir poder desbloquear mis consolas para poder acceder a juegos
que pudiera piratear, en palabras sencillas, que no sería, que no involucrara un gasto de dinero porque no tenía el dinero para comprarlo. Así que vamos al siguiente punto. ¿Por qué hablar de desbloqueo si lo que nos interesa es el hacking? ¿Ya? Lo que les había mencionado anteriormente. Muchas personas dirían, pero ¿para qué va a hablar de desbloqueo de consolas si este es un canal de hacking? Porque el desbloqueo de consolas, ¿ya?, requiere conocimientos muchas veces relacionados a la ciberseguridad, como ingeniería inversa, buffer overflow, etcétera, etcétera. Y también requiere conocimientos avanzados a nivel informático, mejor dicho. Entonces, se asocia muchas veces a todos los conocimientos que uno adquiere en el hacking. Vamos al siguiente punto. Desbloquear es hackear el sistema, ya sea software o hardware, ¿ya? Cuando tú desbloqueas una consola, vamos a poner acá una imagen de desbloqueo consolas. Cuando tú desbloqueas un sistema de videojuegos, ya sea lo puedes hacer mediante software o mediante hardware, ¿ya? Hay algunos ejemplos. El Play 1 necesitaba un chip, ¿ya? El Play 3 se desbloquea solamente con software, al igual que el Play 4, aunque el Play 3 en su momento se desbloqueaba también con un hardware que era un dispositivo USB, ¿ya? Pero ahí vamos a ir hablando más detalle. Entonces, si se dan cuenta, esto es el desbloqueo, en el fondo es hacking. Requiere cosas o conocimiento como ingeniería inversa. Necesitas saber reversing para realizar los descubrimientos de el desbloqueo de consolas, ¿ya? En este caso, como les digo, no es para la aplicación del desbloqueo, sino que es para las personas que descubren cómo se puede desbloquear. Lo tienen que hacer a través de una ingeniería inversa. Otro punto importante, ¿ya? Cracking, ¿ya? Se requiere, en el caso de los videojuegos para computadoras, requieres craquear, ¿ya?, los ejecutables para poder utilizar estos juegos piratas, ¿ya? Y en palabras sencillas, bypassear esta seguridad, ¿ya? Y eran en realidad los primeros a los que me enfrenté. Primero empecé a jugar videojuegos piratas de computador y después empecé a avanzar con lo que eran desbloqueos de consolas. Vamos al siguiente punto. Instalación de juegos piratas requiere uso más avanzado, ¿ya? En el caso de los juegos piratas que se instalan en el computador, ¿ya?, muchas personas, yo siempre he dicho, puedes descargarte muchos juegos piratas de internet y jugarlos, ¿ya? Y hay personas que dicen o que no quieren porque piensan que están llenos de virus, ¿ya? Y que no necesariamente es así. Y por otro lado, no lo hacen porque requiere un conocimiento más avanzado en la instalación de estos videojuegos, ¿ya? Esto me ayudó mucho a mí en mis primeros inicios. ¿Por qué? Porque mi uso del computador en el principio era jugar. Entonces yo jugaba, agarraba el juego y listo, lo arrancaba y jugaba. Pero después quería instalar un juego pirata, por lo cual necesitaba realizar pasos y procesos, copiar carpeta, ir a una ruta, ejecutar un comando en el CMD. Entonces empecé a realizar acciones en el computador que no eran de una persona de un conocimiento básico, sino que eran de un conocimiento medio y en algunos casos un poco más avanzado. Entonces requería un poco más de conocimiento y esto, me generaba mayor confianza de que yo podía hacer más cosas en el computador y que no solamente era un usuario básico. Y lo otro es que me daba muchos conceptos acerca de los sistemas informáticos, cómo funcionaban esto. Así que buena información como base informática. Quería juegos y no tenía dinero, ¿ya? Ni me compraban más juegos. Entonces, como yo no tenía más juegos,
y no tenía dinero para comprarlo, entonces yo quería más juegos, pero no podía. Entonces, ¿qué dije? Ya, desbloqueo las consolas y voy a obtener estos juegos piratas. O descargo juegos piratas y voy a tener más juegos. ¿Ya? Así que, conclusión, la piratería era la mejor estrategia que yo tenía para poder jugar más juegos. Otro punto. Me gusta jugar más en PC porque es más fácil piratear, ¿ya? En el caso de las consolas, entre consolas y computadoras, yo prefiero mejor jugar en computador, porque en computador tienes mayor acceso a juegos piratas y mayor facilidad a la hora de ejecutar juegos piratas. En cambio, en el caso de las consolas, estás más limitado a versiones específicas, las últimas consolas claramente no se pueden desbloquear, etcétera, etcétera. Entonces está mucho más limitado. En cambio, con los juegos piratas, o sea, con los juegos piratas de computadora, es mucho más fácil, más accesible. Otro punto. Antes, ya, cuando yo no había hecho ni siquiera mi primer desbloqueo de consola, ya, yo mandaba a desbloquear las consolas o compraba consolas de videojuegos que ya estaban desbloqueadas, ¿ya? ¿Y por qué ocurría esto? Porque a mí me daba miedo desbloquear las consolas, porque yo tenía miedo de dañarlas. Claramente me costaban mucho y yo no estaba dispuesto a perder el dinero, así que me daba demasiado miedo. Así que ahí me acuerdo que mi papá nos regaló una PlayStation 1. Si mal no recuerdo, esta ya venía desbloqueada, ¿ya? Así que teníamos nuestra primer PlayStation 1 pirata. Después nos regaló una PlayStation 2, que también nos la regaló pirata. Así que Play 2 pirata ahí con muchos juegos, ¿ya? Luego yo decidí comprar una consola Wii, ¿ya? Decidí comprar una consola Wii y esta también la compré desbloqueada y con un disco duro que traía varios juegos, ¿ya? Si se dan cuenta, hasta acá no me atreví a desbloquear, a pesar de que tenía conocimiento, entre comillas, un poquitito más de nivel medio, a nivel informático, igual tenía miedo, ¿ya? Y en realidad esto del hacking da miedo porque uno siente que puede dañar los artículos. Y por último, mi papá le regala a mi hermano, ¿ya?, la Xbox 360. Le regala la Xbox 360, esta precisamente que está acá. Le regala esta consola y también se la regala desbloqueada a mi hermano. Así que la verdad es que fue demasiado genial tener todas estas consolas desbloqueadas porque teníamos acceso a muchísimos juegos. Podíamos comprar juegos en la feria y en realidad todo era bastante económico. Así que por todos los lados era muy bueno. Vamos al siguiente punto. Como fui avanzando, hasta ahora, si se dan cuenta, he tenido acceso a consolas piratas, pero ninguna la he desbloqueado yo. Tenía bastante miedo. En este momento empiezan a salir cosas de la marca Apple, pero que son más accesibles, ¿ya? Más accesibles. Como son el iPod, ¿ya? Aparece el iPod, ¿ya? No este de acá. Era el iPod este de acá. Aparece este iPod y la verdad es que el mío era de 4 GB, si no me equivoco. Y de los primeros que habían salido, y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención y yo decía, oye, eso es maravilloso para escuchar música, pero además tiene aplicación y bla bla bla. Ya, me pareció maravilloso. Y yo digo, me voy a comprar el iPod y supe que en otra ciudad cercana a mi ciudad lo podían desbloquear, ¿ya? Supe que en la ciudad, específicamente la ciudad que se llama Antofagasta, que está a 2 horas y media en bus de mi ciudad, ahí desbloqueaban el iPod. Entonces yo dije, me voy a comprar el iPod y apenas me lo compre, como se puede dañar en el desbloqueo, me lo voy a comprar, voy a ir a Antofagasta, voy a ir a que me lo desbloqueen y en el caso que se dañe, ejemplo,
voy a cobrar la garantía. Voy a decir que se echó a perder, que yo no sé por qué se dañó y ahí voy a cobrar la garantía. Entonces, ¿por qué lo hice así? Porque tenía mucho miedo de que con el desbloqueo que hicieran estas personas se dañara mi iPod. Y como me costó mucho dinero, no quería perderlo. ¿Ya? Entonces me lo compro y apenas me lo compro me lo llevo rápidamente hasta la otra ciudad, Antofagasta, ¿ya? Donde lo iba a desbloquear. Ahí ocurrió un evento súper, entre comillas, chistoso, porque fue triste, que me iba a bajar de la micro, que vendría siendo el bus de transporte público. Me voy a bajar de este bus de transporte público y cuando me voy a bajar, la micro estaba en movimiento. Y en ese momento yo salto de la micro y me caí y quedé para la embarrada. Todo rasmillado, así ya, todo muy muy mal, tirado en el suelo. Y la cuestión es que después de ahí me fui hasta el lugar donde desbloquearon mi iPod y voilà, estaba desbloqueado mi iPod. Sin embargo, mi iPod funciona relativamente bien, ¿ya? Yo empiezo a ver que claramente funciona, ¿ya? Y que funciona con el desbloqueo, pero empieza a funcionar un poco inestable, ¿ya? Y eso me empieza a generar mucho miedo. Yo digo, esto no va a funcionar, esto se va a dañar más, y me empieza a dar mucho miedo. Así que al final voy a la empresa donde lo compré y digo que el iPod estaba dañado y que me lo cambiaran por garantía. Y al final me lo cambiaron, ¿ya? La verdad es que esto me generó mucho miedo, ¿ya? Me generó demasiado miedo porque sentía que el desbloqueo de un equipo podía hacer que se dañara el equipo realmente, porque lo estaba viviendo. Entonces como que me generó un poco de miedo, o bastante miedo, ¿ya? No recuerdo muy bien, pero parece que después de un tiempo yo decidí desbloquearlo, ¿ya? De igual forma, decidí desbloquear este iPod, ¿ya? E instalar este desbloqueo para tener el Cydia y tener aplicaciones pirata y bla bla bla. Mi primer desbloqueo en sí, ¿ya? Mi primer desbloqueo en sí fue con la consola Wii. ¿Cómo fue esto? ¿Ya? Yo ya tenía mi consola Wii en mi casa desbloqueada y bla bla bla. Y el punto es que a mi consola Wii, algunos juegos no funcionaban en ella. Entonces había que hacerle actualizaciones. Y yo le hice algunas actualizaciones y pude hacer que corrieran algunos juegos. Entonces ahí me di cuenta, ¿ya? Uno, es que tenía menos miedo de hacer cosas en la consola. Y segundo, me di cuenta que yo era capaz de hacer cambios en el sistema de la consola. Entonces dije, ya, voy a desbloquearla. Y como mi primo había comprado una consola para su hijo, yo le dije, ok, pásame la consola Wii que tú compraste ahora, ¿ya? Y yo la voy a desbloquear, ¿ya? Y en el caso que yo te la dañe, yo te voy a pagar la consola. La verdad es que esto fue una apuesta muy grande. Por dos razones. Uno, era porque si dañaba la consola, yo iba a tener que darle mi dinero para que él se comprara otra. Y yo me iba a quedar con esta consola que no iba a servir para nada. Y por otro lado, era la primera vez que iba a desbloquear una consola, por lo cual tenía pero mucho miedo. Así que mi primo al final me dijo, no, dale nomás, bla bla bla, y ya. Me dio la confianza y dije, vamos, ¿ya? Cuando empecé a hacer el proceso de desbloqueo, que por cierto, miren, yo tengo acá una carpeta donde tengo todos los desbloqueos de consola. Miren, acá están los desbloqueos. Desbloqueo de la Wii. Esta es una versión. Desbloqueo de la Wii versión 4.2. Desbloqueo de la Wii versión 4.3. ¿Ven? Tengo los desbloqueos de los diferentes desbloqueos que he hecho. Porque he ido evolucionando con las versiones y he ido aprendiendo nuevas técnicas. Entonces, tuve que aplicar en esa época, tuve que aplicar esta primera técnica de desbloqueo. Cuando lo hice por primera vez, al principio no me funcionó.
¿ya? No me funcionó y me daba algunos errores. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me da errores? Y no entendía por qué si yo lo estaba haciendo igual que el video tutorial, ¿ya? Eso me empezó a generar mucho miedo. Y como hasta ahí no funcionaba el desbloqueo, pero la consola todavía estaba funcionando, entonces yo decía, no, mejor devuélvela nomás porque si seguí intentando la vaya a dañar, ¿ya? Pero luego seguí intentando algunas cosas más que se me fueron ocurriendo en el camino y finalmente funcionó. Funcionó el desbloqueo de la consola. La verdad es que yo estaba muy contento. Recuerden que yo estaba empezando en este mundo, ya, en palabras sencillas, del hacking, en el cual tenía que hacer cosas avanzadas y eso era hacer un desbloqueo de las consolas. Hoy en día, muchos de los desbloqueos de consola es solamente, algunas veces, ejemplo como en el Play 4, te conectas a una página, se descarga, ejecutas una URL, ejecutas un botón y se hace el desbloqueo, ¿ya? Hoy en día son más simples los desbloqueos, pero hay algunos desbloqueos antiguos que eran más complejos, requerían más pasos y requerían un conocimiento un poco más avanzado para poder realizar el proceso y además para, en el caso que algo fallara, pudieras detectar qué es lo que podría estar generando ese error en el proceso de desbloqueo. Entonces tenías que hacer un análisis avanzado a nivel informático. Eso no estaba en el tutorial y eso lo tenías que deducir tú. Entonces claramente te daba un nivel de experiencia a nivel informático bastante importante. Así que imagínense, mis primeros pasos en este ámbito. Estaba muy feliz, ¿ya? En resumen, ¿cómo se hacía este proceso? Con una tarjeta SD, como ven acá en esta ranura, ya que aparece acá, se ponía una tarjeta SD de las grandes y con esa tarjeta SD ahí se ponía el exploit y a través de ese exploit se lograba vulnerar y desbloquear la consola. Eso en resumidas cuentas, ¿ya? Así que esa fue mi primera consola desbloqueada. Vamos al siguiente punto, ¿ya? Cuando yo me doy cuenta que pude desbloquear esa consola, dije, ¡wow! Yo la pude desbloquear, ¿ya? Y me sentía como un dios. Y ahí yo dije, hay muchas personas que están comprando consolas Wii. Y yo dije, les podría cobrar a todas esas personas para desbloquearles su consola y ganar dinero. Y ahí fue mi primer negocio. Empecé a desbloquear consolas Wii, ¿ya? Empecé a hablarle a conocidos y a buscar diferentes personas, ya que también la iba a buscar al centro comercial o me paraba con un letrero que decía desbloqueo Wii, ya juega juegos pirata y todo el detalle, y me paraba fuera del centro comercial, me paraba en las calles y ofrecía mi servicio de desbloqueo de consolas. Y de esa manera empecé a ganar dinero. Tampoco ganaba mucho dinero, pero empecé a ganar bastante dinero. Yo considero que era bastante porque con ese dinero me alcanzaba para comprar nuevas consolas. Así que era una buena metodología para aplicar el desbloqueo. Siguiendo con esto, el siguiente punto. Xbox 360. En el tema de la Xbox 360, mi papá se la había regalado a mi hermano y esta ya estaba desbloqueada. Sin embargo, para jugar algunos juegos más actuales, había que hacerle actualizaciones al desbloqueo. Así que empecé a hurguetear por aquí y por allá y hacerle actualizaciones al desbloqueo de la Xbox 360 para ponerle los últimos juegos, ¿ya? Pero llego hasta un punto en el cual la siguiente actualización era hacer cambios de hardware. Y a eso sí que yo no me atrevía, ¿ya? Yo no me atrevía a hacerle porque había que soldarle un chip y esas cosas. La verdad es que eso me daba miedo, me daba bastante miedo hacerlo. Y por el otro lado había que comprar cosas y la verdad es que no quería comprar artículos, ¿ya? No quería gastar mi dinero comprando más cosas, ¿ya? Y además tratando de dañar la consola, así que eso me daba mucho miedo.
Estaba bastante triste porque estaba limitado y ya no podía seguir actualizando mi Xbox 360. O mejor dicho, la Xbox de mi hermano. En este momento es cuando decido que quiero tener una PlayStation 3, ¿ya? Pero es muy costosa, ¿ya? En ese momento yo sentía que era muy cara y que no podía tener juegos porque los juegos eran muy costosos y lo único que me quedaba era desbloquearla. Pero, hasta ese momento yo no sabía cómo desbloquear la Play 3. Hasta que un día, ¿ya? Descubro que venden un pendrive, ¿ya? Un pendrive PS3 USB Jailbreak. Descubro que este mismo, ¿ya? Este azul, me acuerdo. Descubro que hay un pendrive que permite desbloquear la PlayStation 3 y con eso cargar juegos piratas. Cuando yo descubro eso, yo digo, wow, esto está muy bueno. Yo no tenía mi consola, ya no tenía una PlayStation 3, pero dije, ya ok, vamos a hacer la misma técnica que hice con el iPod. Vamos a comprar la PlayStation 3 y apenas me llegue, porque la tenía que comprar a la capital de Chile, yo dije, apenas me llegue la PlayStation 3, antes de que me llegue la PlayStation 3 voy a comprar el pendrive. Entonces, ya teniendo el pendrive en mi casa, ya habiendo, en palabras sencillas, habiendo hecho pruebas teóricas, ya no prácticas, solamente de teoría, de cuáles eran los pasos que tenía que seguir, apenas llegara a la PlayStation 3 yo la iba a desbloquear. Y dije, y en el caso que se dañe mi PlayStation 3, voy a decir que la PlayStation 3 llegó mala, que llegó dañada y que me la cambien por la garantía. Así que dije, vamos a aplicar la misma técnica del iPod. Así que me compro el USB, me compro la PlayStation 3, llega la PlayStation 3 y al tiro hago el desbloqueo. Y hago el desbloqueo y me funciona y me carga los juegos pirata. Y digo, no puede ser, esto está pero maravilloso. No puedo creer, ya desbloqueé una Wii. Sé además actualizar desbloqueos de Wii. Además sé actualizar Xbox 360. Además sé desbloquear iPod. Y además ahora sé desbloquear PlayStation 3. Yo estaba de locura. En ese momento, cuando me doy cuenta que tengo el poder de eso, digo, no, esto está pero genial. Y decido establecer, entre comillas, ampliar mi negocio de desbloqueo de consolas. Entonces digo, me pongo con el letrero en el centro comercial, en la calle, bla, bla, bla. Y digo, hago desbloqueo de Wii y también de PlayStation 3. ¿Ya? Y también desbloqueo de iPod. ¿Ya? Así que ofrezco mi servicio en las calles. Y hola Falken Darkness, qué bueno que estés por acá y un saludo para todos. Recuerden que si tienen cualquier duda sobre este tema o cualquier otro tema de hacking me lo pueden escribir y así vamos conversando. Bajando el nivel con los consoleros. Excelente, bro. Entonces, ahí es cuando empiezo a vender los servicios de desbloqueo de Wii, desbloqueo de Play 3 y desbloqueo de iPod. ¿Ya? Siguiendo con esto, ¿ya? En ese momento me dan las ganas de comprar un iPhone. La verdad es que, miren, es más, acá tengo la caja del iPod que me compré. Acá justo está, esta es la misma que el iPod me lo robaron de acá de la casa, porque ya no lo tengo. Pero tengo la caja. Y después me decidí comprar este iPhone, ¿ya? Que es el iPhone 4. Me decidí comprar en esa época y yo dije, me voy a comprar un iPhone 4 y voy a hacer lo mismo. Voy a desbloquearlo. Voy a desbloquearlo igual que el iPod y así voy a tener mi iPod desbloqueado con juegos pirata y también voy a tener mi iPhone desbloqueado con juegos y aplicaciones pirata. Así que la verdad es que por eso que me llamaba la atención. Y ahí es cuando aplico la misma técnica del Play 3 y también del... ¿cómo se llama esto? Del iPod. Lo compro y apenas me llega mi iPhone 4, lo desbloqueo. Y me funciona de maravillas inicialmente, ¿ya? O mejor dicho, por bastante tiempo. Yo creo que aproximadamente como 2 años me funcionó
Entre 2 a 3 años. Me funcionó muy bien el iPhone desbloqueado. Le instalaba muchos juegos pirata y lo disfruté demasiado. Hasta que empieza a fallar la conexión con la red de celular. Había momentos en los cuales el iPhone no se podía conectar a la red de celular. Como que aparecía así como si estuviera con modo avión. Así, sin red. Y entonces ahí empezó a fallar. Así que yo creo que la razón tenía que ver con que yo lo desbloqueé, pero nunca más actualicé su sistema operativo. Y yo creo que eso quizás debió haber generado inestabilidad. Pero hasta acá, si se dan cuenta, mis conocimientos y mi nivel a nivel informático iban creciendo y mi capacidad de poder modificar el software era bastante elevado y era conocimientos avanzados. Claramente no estaba haciendo, entre comillas, detección de vulnerabilidades a nivel de ciberseguridad, pero estaba aplicando pasos informáticos que eran de un nivel avanzado. Y eso, la verdad es que me ayudó mucho para iniciar en el ámbito del hacking, porque tenía que, o sea, si tú sabes desbloquear todas estas consolas, claramente tienes una buena base de nivel informático y ya puedes avanzar más cosas. Dice Falken, no me esperaba esto de ti. La verdad es que siempre he sido un piratilla. Hasta ahora siempre mi juego de los camiones es pirata. Es pirata. Y enseño a hacer todas las modificaciones, las actualizaciones y todas esas cosas para manejar los juegos piratas. Y como les decía, ejemplo, tienes que aplicar ingeniería inversa para poder hacer funcionar los juegos piratas. ¿Ya? No es tan, palabras sencillas, simple. Anteriormente a esto me compré una... aquí me faltó poner el iPhone 4 para que lo vieran. Anteriormente a esto me había comprado una PSP, ¿ya? Esta PSP me la compré pirata, ¿ya? Esta es exactamente esta que se ve acá. Me la compré pirata y jugaba con ella, pero no sabía cómo se desbloqueaba. En este momento de la vida, ¿ya? Después de haber desbloqueado la Play 3, me atrevo y digo, voy a aprender a desbloquear la PSP, ¿ya? Así que para ello había un amigo que tenía su PSP y que quería desbloquearla, y yo le dije, no te preocupes, yo te desbloqueo la PSP, ¿ya? Así que, pero acá sí hice una diferencia. Acá yo le dije, yo voy a desbloquear la PSP. Yo he desbloqueado muchas otras consolas y ya tengo bastante experiencia, pero la PSP nunca la he desbloqueado. En este caso, si llego a dañarla, tú vas a tener que correr con la reparación de la PSP, porque yo solamente me voy a limitar a desbloquearla, ¿ya? Si funciona y queda todo bien, no te cobro nada, y si no funciona y se daña, tú vas a tener que repararla. Con esa condición decidí desbloqueársela, no como la Wii anterior que yo estaba poniendo en juego mi dinero si es que la dañaba, ¿ya? Pero lo bueno es que funcionó de manera maravillosa. Logré desbloquear la PSP y dije, ¡wow! ¡Soy el puto Dios! ¡El puto Dios! Logré actualizar el desbloqueo de la Xbox 360. Sé actualizar el desbloqueo de la Wii. Sé desbloquear la Wii, sé desbloquear el iPod, sé desbloquear el iPhone 4, sé desbloquear la PlayStation 3 y además sé desbloquear la PSP. Dije, soy el puto Dios, sé manejar muchos de estos sistemas de desbloqueo. Así que yo me sentía pero de maravillas. ¿Y cómo era el proceso de desbloqueo de la PSP? Era, en palabras simples, a través de una memoria, ¿ya? De una memoria de estas de la PSP, le instalabas un exploit y a través de ese exploit realizabas el desbloqueo, ¿ya? Para que quede en resumen claro cómo se hace el proceso. Miren, por acá lo tengo, ¿ya? Miren, por acá tengo también el desbloqueo de la PlayStation 3, también lo tengo. Xbox 360 otros, miren acá las actualizaciones también de bloqueo de la Play 3, también lo tengo.
Sigamos, sigamos avanzando. Acá estoy aquí full vendiendo mis servicios de desbloqueo, ¿ya? Me pongo a vender los desbloqueos de todas las consolas que les comenté. Yo iba a la tienda comercial, que acá se le llama mall, ¿ya? Y en ese centro comercial yo iba a las tiendas, y en esas tiendas yo veía a las personas que iban a comprar consolas de videojuegos o para ellos o para sus hijos. Entonces yo veía una señora que estaba, ejemplo, comprando una Wii ahí para su hijo, y yo le decía, señora, yo le desbloqueo la consola para que no tenga que comprar los juegos que están caros acá, y usted, yo le voy a vender los juegos cada uno en, no sé, pues, en 2.000 pesos, y los juegos le van a salir baratos. Yo se las desbloqueo en 10.000 pesos, ¿ya? Chileno. Entonces yo ahí mismo hacía los tratos con los clientes, especialmente en Navidad. Yo iba en Navidad también, y yo iba a las personas que iban a comprar consolas, y yo iba, las perseguía, yo les decía, usted recién compró una PlayStation 3, y me decían, pero así se asustaban y me decían, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me estás vigilando de que yo compré una PlayStation 3? Y yo le decía, no, si no le quiero hacer daño, lo que pasa es que yo se la puedo desbloquear y le puedo dar juegos y bla. Y ahí me decían, habían personas que me decían, ok, mira, la compro al tiro y vamos al tiro para mi casa y me las desbloquea. Y yo andaba siempre con mi mochila, con mi computadora. Entonces yo me iba a la casa de ellos y al tiro le desbloqueaba la consola, le instalaba los juegos y bla. Imagínense yo persiguiendo a los clientes, hasta que un día me descubren los guardias, porque me veían que yo estaba dentro de la tienda mucho tiempo y que yo hablaba con todos los clientes. Entonces me descubren y me dice una vendedora, me dice, yo sé que tú estás vendiendo el servicio de desbloqueo de las consolas. Me dice, o te vas tú de la tienda o yo voy a llamar a los guardias para que te saquen de la tienda. Y yo digo, no puede ser, maldita sea. Y al final digo, ya, no se preocupe, tranquila, yo me voy a ir. ¿Ya? Así que me tuve que ir de las tiendas, porque la verdad es que me empezaron a identificar y no querían que yo siguiera en las tiendas vendiendo el desbloqueo. Así que, porque claramente yo me imagino que es porque le quitaba el negocio de la venta de los juegos. Lo que hacía era pararme afuera del centro comercial con un letrero, y con ese letrero decía ahí, desbloqueo de bla, todas las consolas. Y las personas me veían con el letrero, y ahí algunas personas me decían, ya, yo tengo una consola, desbloqueada, y bla. Y ahí yo hacía el proceso. Pero también había unas veces en las cuales yo ya estaba muy cansado y yo me sentaba en el suelo con mi letrero, ¿ya? Porque estaba muy cansado de estar tanto rato parado afuera de la tienda. Y unas veces unas personas se acercaron y me dieron unas monedas pensando que yo estaba con mi letrero pidiendo dinero. Y la verdad es que yo no estaba pidiendo dinero, pero ellos no leyeron mi letrero y solamente me dieron dinero. Así que ahí yo le decía, no, si yo no estoy pidiendo, solamente, ¿cómo se llama? Ofrezco el servicio, bla. Otro punto importante. Wii actualiza y no puedo desbloquearla, ¿ya? Lo que pasa es que la Wii actualizó hasta una versión que no se podía desbloquear tan sencillo como yo lo hacía antes con la tarjeta SD, ¿ya? Sino que necesitabas un juego especial para realizar el desbloqueo de la consola. Así que ahí decido comprar el juego Super Smash, ¿ya? De Wii. Ya decido comprar este juego Super Smash de Wii, que este juego sí te permitía realizar el desbloqueo de la consola. Así que este juego era bastante caro, era uno de los más caros de la Wii. Entonces yo no sabía si desbloquear, o sea, si comprarlo o no, si en realidad iba a recuperar el dinero o no iba a recuperar el dinero de la compra de este juego. Pero al final me arriesgué y dije, ya, cómpratelo nomás, y si pierde, bien, y si gana, mejor todavía. Me compré el juego y empecé a encontrar más y más clientes que querían el desbloqueo de la consola, así que la verdad es que me fue muy bien, recuperé el dinero del juego
invertido y además seguía ganando dinero con Y este dinero me servía para poder comprar más videojuegos, para poder comprar más consolas de videojuegos y seguir haciendo todas mis pruebas. Me doy cuenta que lo que siempre he buscado es reconocimiento, no dinero. Y es lo que hago en mis videos. Acá me doy cuenta que en realidad todo esto de pararme con el letrero y ejemplo de hacer videos para YouTube y todas estas cosas, nunca ha sido mi objetivo conseguir dinero, sino que demostrar y que las demás personas vean y digan, wow, Coda17 sabe mucho. Eso es lo que, la verdad es que lo que más me llena, ¿ya? Sus comentarios, sus agradecimientos, todas esas cosas es lo que más me llena, más que el dinero. Entonces me daba cuenta que ese era mi enfoque y que eso me hacía sentir muy bien. Recuerden que hasta este momento todavía yo no empezaba en YouTube para nada. Acá es cuando descubro que la PlayStation 2 se podía desbloquear utilizando la memory card, ¿ya? Y se podía cargar los juegos desde la computadora, desde una computadora, desde el disco duro de una computadora, utilizando el PS2 Ethernet desbloqueo. Aquí es cuando me doy cuenta que la PlayStation 2 se puede desbloquear con la memory card. A ver, memory card desbloqueo, que se podía desbloquear con la memory card y que los juegos podían ser cargados desde la computadora a través del cable Ethernet, ¿ya? ¿Por qué menciono esto y por qué considero esto algo bastante importante? Porque acá me di cuenta que tenía que abrir puertos, o no, entre comillas no abrir puertos, pero generar servicios a nivel de puertos para poder transferir el juego y poder hacer que todo esto funcionara. Por lo que, ya claramente, miren, ahí está todo el proceso y todo el desbloqueo. Entonces con esto yo podía darme cuenta que era capaz de realizar modificaciones avanzadas y conocer un poquitito más a nivel informático cómo funcionaban los sistemas. La verdad es que esto abría mis conocimientos y me daba cuenta de que yo era capaz de aprender más cosas y que no tenía, entre comillas, límites. ¿Ya? Eso me daba mucha más confianza. Siguiente punto. El siguiente punto es PlayStation Vita. ¿Ya? Decido comprar esta PlayStation Vita, pero en ese momento no existía desbloqueo. Sin embargo, en este momento me doy cuenta que las consolas, para ser desbloqueadas, tienen que tener versiones de sistema operativo antiguos. Y con esas versiones de sistema operativo antiguos se puede desbloquear, ¿ya? Porque si tú vas y compras la consola en la tienda, normalmente están actualizadas hasta la última versión o muy cercana a la última y ya no se pueden desbloquear. Entonces, por eso que acá es cuando decido comprar una PlayStation Vita y no actualizarla para que en el momento que salga el desbloqueo yo ya pueda hacer el proceso, ¿ya? Así que nunca la actualizo hasta que de repente ya sale el desbloqueo de la PlayStation Vita. Y cuando sale el desbloqueo de la PlayStation Vita, lo aplico y ¡voilá! Logro tener mis juegos piratas en la PlayStation Vita. La verdad es que estaba demasiado feliz y me sentía demasiado poderoso. Si se dan cuenta, ya tenía una lista bastante grande de consolas que podía desbloquear. Así que, wow, yo me sentía como un dios todopoderoso. El siguiente punto, ¿ya? Aparece la PlayStation 4, ¿ya? Compro la PlayStation 4 y digo, no la voy a actualizar para poder desbloquearla posteriormente. Sin embargo, y eso es porque a mí no me gusta jugar online. Y como a mí no me gusta jugar online, entonces yo no tengo la necesidad de
de ¿cómo se llama? De actualizar el sistema operativo. Sin embargo, como mi hermano jugaba en la PlayStation 4, que él era el que más la ocupaba, él jugaba online, entonces él necesitaba actualizar el sistema operativo, así que tuvo que actualizar el sistema operativo y con ello se alejaban mis opciones para poder desbloquear la consola. La cuestión es que ya ahí seguí esperando que saliera el desbloqueo de la Play 4, ¿ya? Y en eso, me acuerdo que esa vez compré la PlayStation 4, ¿ya? Y como al mes siguiente compré al tiro la Xbox One. Compré las dos cosas, en realidad compré la PlayStation Vita, compré la Xbox One y compré la Xbox, la PlayStation Vita, la PlayStation 4 y la Xbox One. Todo eso lo compré gracias a la venta de los servicios de desbloqueo. La verdad es que todo ese dinero que yo iba ganando lo ahorraba y con eso me servía para comprar todas esas consolas fácilmente y sin mayor problema, sin necesidad de pedirle dinero a mis papás. Así que la verdad es que yo estaba demasiado feliz. Y la Xbox One, como esa sí no la utilizaba mi hermano, esa decido no actualizarla para que tenga opción de desbloquearla. Sin embargo, claramente esa no se pudo desbloquear ya finalmente. Acá es cuando también decido comprar la Wii U, ya decido comprar la Wii U y que tengo una de estas blancas de la primera edición que salió. Y no la actualizo. De igual forma, no la actualizo para poder desbloquearla apenas salga el desbloqueo de la consola, ¿ya? Después de esto, ¿ya? Y esto fue hace poco, como el 2021, si mal no recuerdo, decidí comprar una PlayStation 4, ¿ya? Como me di cuenta que ahí había salido el desbloqueo de la PlayStation 4, pero me doy cuenta que la PlayStation 4 que ocupaba mi hermano estaba actualizada a tal nivel que no se podía desbloquear, entonces decido comprar. Esta era la que yo compré inicialmente y que mi hermano la tenía actualizada porque jugaba online. Pero luego yo decidí comprar esta PlayStation 4, una segunda PlayStation 4, para no actualizarla y esperar hasta que saliera el siguiente desbloqueo de la siguiente versión y así poder desbloquearla. Por cierto, otra cosa que se me olvidó. Cuando yo desbloqueé esta PlayStation 3, después que desbloqueé esta PlayStation 3 con el pendrive, hubo un momento en el cual salió una nueva versión de PlayStation 3, ¿ya? Y esa nueva versión del sistema operativo de PlayStation 3 no se podía desbloquear con el mismo pendrive que yo utilizaba, sino que había que utilizar otro pendrive. Así que yo decidí comprar otra PlayStation 3, una segunda PlayStation 3, y comprar ese pendrive nuevo para desbloquearla. La desbloqueé y funcionó y seguí desbloqueando PlayStation 3 de otras personas. Y además me compraba de estos pendrive para seguir desbloqueando las consolas. Adicional a esto, ahí también vendí esa PlayStation 3 que había comprado, adicional, porque para qué iba a tener dos PlayStation 3, vendí esta, pero luego, no sé por qué, pero decidí comprársela a aquella persona que la había vendido. Y hoy en día tengo dos PlayStation 3. ¿Por qué? No sé, no he querido venderla porque la verdad es que siento mucho apego, porque yo las desbloqueé con mis propias manos y con mi propio conocimiento y tengo mucho amor, yo creo que al proceso que realicé sobre esas consolas. Y hoy en día también tengo dos PlayStation 4, la que ocupaba mi hermano, que ¿cómo se llama? Que no está desbloqueada, y la PlayStation 4 que es esta, que al final esperé hasta el momento que apareció el desbloqueo de la PlayStation 4 de esta versión y la logré desbloquear, así que maravillosamente también lo conseguí. También apareció el desbloqueo de la Wii U. Cuando aparece el desbloqueo de la Wii U, yo también estaba fascinado. La desbloqueo y funcionan los juegos y la verdad es que maravilloso. Así que imagínense la cantidad de
conocimientos que tuve que aplicar para poder desbloquear cada una de estas consolas. La verdad es que algunas eran más difíciles que otras, claramente. La última consola que logré desbloquear y que la verdad es que fue un desafío fue la Wii Mini, ¿ya? Esta Wii Mini, una diferencia con esta es que no tiene el puerto donde se pone la tarjeta SD, que es el puerto delantero. Y como no se le puede poner una tarjeta SD, tú a través de un sistema operativo Linux, porque no puedes hacer el desbloqueo a través de Windows, tienes que hacer el desbloqueo a través de Linux y a través de Bluetooth. A través de Linux y Bluetooth, tú tienes que hacer el desbloqueo de la consola. La verdad es que ahí me dio bastantes errores y la verdad es que en un momento pensé en no seguir con el desbloqueo. Porque era bastante inestable todo este tema del Bluetooth y la verdad es que tenía bastante miedo, ¿ya? Gracias, pero aquí viene un punto, gracias a que ya tenía conocimientos de ciberseguridad, de hacking, yo podía manejar un sistema Linux. Es más, ocupé como sistema Linux, ocupé un USB booteable de Kali Linux. Miren, hacking. Además, ocupé Bluetooth, ¿ya? Que ocupé un USB Bluetooth y tuve que hacer distintas configuraciones instalando un proyecto de GitHub, etcétera, etcétera. Y todo eso lo sabía, ¿por qué? Porque había hecho hacking. Entonces, si se dan cuenta, el hacking es desbloqueo de consolas. Desbloqueo de consolas es hacking, está muy cercano. Y los conocimientos que deben tener son conocimientos avanzados, claramente. Así que finalmente lo logré y pude realizar este desbloqueo de la Wii Mini, que fue un desafío, pero lo logré. Una anécdota, ya para terminar toda esta historia. En el desbloqueo de la Wii, una vez una persona que me llevó hasta una casa, que tenía una casa bastante grande, me lleva para que yo le desbloquee la Wii y él al parecer era dueño de un restaurante o algo así. Y en ese momento él sobre una mesa estaba contando muchos comprobantes de ventas que había hecho a través de tarjetas, ¿ya? Comprobantes que decía que había hecho muchas ventas a través de tarjetas. Entonces, en palabras sencillas, estaba contando dinero, ¿ya? Contaba mucho dinero. Entonces, yo veía que contaba todo ese dinero y me dice que yo le diera juegos gratis, ¿ya? Y yo le dije, no, yo no le puedo dar los juegos gratis, yo se los vendo. Si quiere le hago un precio. Como le estoy desbloqueando la consola, yo le hago un precio, le hago un paquete de juegos y se los vendo más barato. Y me decía, pero a ti no te cuesta nada, solamente me los copias y a ti no te va a costar nada. Y yo le dije, no, pues, si este es mi trabajo. Así como tú estás contando dinero y tienes esta enorme casa, yo también necesito que paguen mi trabajo. Así que le dije... le di un solo juego y le dije, si usted quiere más juegos, me paga los juegos, pero yo no se los voy a regalar. Así que hay una anécdota. Y la otra anécdota también que hubo es cuando yo estaba en Navidad, estaba con mi letrero fuera del centro comercial ofreciendo mi servicio de desbloqueo y se acerca un delincuente a mí y me dice, con su vocabulario de delincuente, me dice, oye, en palabras sencillas, anda a robar dentro del centro comercial porque la cosa está regalada, me dice, pero con su vocabulario vulgar, pues, de delincuente. Y yo digo, o sea, yo no le dije nada, pero yo dije, no leyó nada, él pensaba que yo estaba pidiendo dinero y no leyó nada de lo que yo estaba ofreciendo. Así que eso fue chistoso. Como conclusión a toda esta larguísima historia. Como conclusión, los desbloqueos, ya, a pesar de no, entre comillas, muchas personas no considerarlos como hacking, son hacking. Es ciberseguridad, es desbloqueo de seguridad, ya, de sistemas informáticos, ya, es vulnerar sistemas informáticos, ya. Es más, se aplican exploits y se aplican payloads para vulnerar todo esto. Y la aplicación de desbloqueos de consolas te da una gran experiencia en el ámbito del hacking y te da un gran conocimiento de uso avanzado a nivel informático.
Y eso te promueve y va a sentar las bases de las explotaciones o el aprendizaje de ciberseguridad que quieras llevar posteriormente. Así que la verdad es que estoy muy agradecido y muy feliz de haber aprendido tantas cosas en este ámbito del desbloqueo de consolas. Y sigo aprendiendo, por cierto. sigo aprendiendo. El otro día hice un nuevo desbloqueo de Play 4 hace poco, que me gustó mucho. Así que así vamos aprendiendo y vamos aplicando el hacking. Así que eso, me voy a quedar en el directo respondiendo sus preguntas para que no se vayan. Y voy a despedir este video de historia. Ha sido un gusto. Que estén muy bien. Bye bye y happy hacking.